Edgardo, ¿cómo le va? Buenos días, Martín Sema lo saluda. Buenos días, ¿cómo están? Consultarle, Edgardo, ¿qué está pasando con el Frente de Todos en esta distancia marcada que hay entre el presidente y la vicepresidenta? ¿Cómo analiza la situación del principal, de la coalición de gobierno? Bueno, sin duda no se le escapa a nadie que está en una crisis el Frente de Todos y que esa crisis tiene que ver con la heterogeneidad de su composición, que es una heterogeneidad deliberada, resuelta por Cristina en mayo de 2019, y además por los problemas que se han ido acumulando en el país, que son verdaderamente una suma de situaciones catastróficas que hay que asumir como parte de la realidad política. Y nosotros vivimos una pandemia mundial terrible, única en la historia más o menos contable entre nosotros, y además tenemos el gobierno Macri dejó a este gobierno con una situación calamitosa de desindustrialización, de pérdida del poder adquisitivo, del salario, de donde miremos la economía, bueno, el endeudamiento terrible que significó y va a seguir significando un problema para nuestro país. Y ahora tenemos una guerra que nos da en el medio de nuestros intereses, porque están involucradas potencias que son, digamos así, productoras y exportadoras de granos, y eso hace que el aumento de esos productos sea muy difícil de controlar. Entonces, en ese contexto hay una discusión que tiene que ver con la velocidad y la radicalidad con que se aplican algunas medidas, sobre todo aquellas que tienen que ver con proteger el consumo. Hay una situación social verdaderamente grave en la Argentina, un país que mirado de donde se lo quiera mirar, no hay una explicación para que esté en una situación tan amarga, pero estamos en esta situación. Y yo lo que creo es que acá tiene que primar la racionalidad, porque fuera del Frente de Todos no hay espacio alguno para mantener el gobierno, para finalmente cumplir las promesas con su pueblo que están todavía a medio cumplir. Y yo confío en que esa racionalidad la van a asumir los actores. Yo no creo que sea una ventaja para ninguno de los componentes del Frente de Todos una ruptura, por más que hay gente que lo incluye en las posibilidades. Yo creo que sería una tragedia política muy difícil de recuperarnos de eso. Ahora, no sé si va a coincidir conmigo, pero cuando uno analiza los mensajes que dan algunos ministros, por ejemplo, el ministro Martín Guzmán sale a anunciar algunas medidas que se van a tomar antes de aplicarlas, y después sale Roberto Feletti diciendo, no, lo que tenemos que hacer es aumentar las retenciones. Tiene que salir después Julián Domínguez a decir, no, vamos a aumentar las retenciones. Hay un problema también en el mensaje. ¿Cómo generas certidumbre si tus propios ministros se están contradiciendo constantemente? Bueno, ahí eso forma parte del problema que estábamos conversando antes. Hay sectores del gobierno que no comparten la necesidad de tomar medidas enérgicas en relación al control de precios y otros que la impulsan. No sé cuál será la razón de ese acuerdo. Es muy obvio que Argentina no puede salir de esta situación si no es mejorando el consumo y controlando los precios. Eso. Después están los recursos que uno emplea. Yo creo que el tema del agro es un tema que ha quedado, después del conflicto de la 125 en el año 2008, ha quedado como un lugar intocable. Y eso es una absoluta injusticia, porque hoy hay muchos empresarios, muchos productores, muchas empresas comercializadoras, muchas de ellas extranjeras, que están sacando una ganancia extraordinaria que no tiene que ver con la productividad, con el mejoramiento de las tecnologías productivas, ni nada. Tiene que ver con una circunstancia mundial que la Argentina sufre y que creo que tendría que tener un gesto de mayor generosidad y de mayor patriotismo, si es que se le puede pedir eso a las empresas. Yo creo que sí. Yo creo que el Estado tiene que tener capacidad para controlar, capacidad para establecer márgenes de ganancias razonables. Nadie dice que pierdan, nadie dice que ganen poco. Simplemente, y yo creo que Guzmán instigó una medida de este tipo el otro día, ¿no? Cuando habló de que se está pensando en una especie de puesto que
que se haga sobre la base del cálculo de las ganancias extraordinarias. Yo creo que eso es muy bueno. No hay razón para defender las ganancias extraordinarias en un momento de tanta angustia social. Después, las contradicciones en el gobierno son parte de lo que hablamos al principio. Esto es un frente que tiene en su interior más de una concepción del país. Y eso no está mal, porque si no es con amplitud no se puede establecer gobiernos, ni acá ni en ninguna parte del mundo. Entonces, lo que hay que acostumbrarse es a una práctica de deliberación y de consultas internas que no deje heridos, porque si quedan heridos en estas discusiones es un debilitamiento también del frente. Ahora, con respecto a esto que nos estaba mencionando, Edgardo, creo que la vicepresidenta la semana pasada, en el lanzamiento del Eurolat, dio algunas definiciones interesantes, ¿no? Habló del Estado y de la importancia en la vida de las personas que tener un Estado fuerte, y también dijo lo de que te pongan la banda y te den un bastón no significa que realmente tengas el poder, hablando también de la influencia de los sectores económicos en todos los gobiernos, no solamente el argentino. Sí, eso lo viene diciendo Cristina, lo dijo muchas veces, y es una práctica que no se reconoce mucho en el mundo. Es un tema que muchos gobernantes no ponen en escena, porque hablar de estas cosas es hablar del poder económico como contralor principal de la vida social, y esto ocurre desde hace 40 años. Esto es neoliberalismo en estado puro. Entonces, hay quienes dicen que el Estado tiene directamente que retirarse y dejar actuar a las fuerzas espontáneas del mercado. Bueno, las políticas que nos han llevado a la ruina son esas, ¿no? Son las que se aplicaron durante el gobierno de Menem, las que se aplicaron durante el gobierno de Macri y el gobierno de la Alianza en el medio también, a pesar de que había prometido otra cosa. Entonces, yo creo que no hay muchas variantes. O el Estado se hace cargo de controlar, no de apropiarse de la renta, sino de controlar el flujo de mercancías, el flujo de actividades con un criterio de inclusión, porque acá el problema, los economistas siempre miran los números, algunos economistas siempre miran los números, pero no tiene, cuando se dice el equilibrio fiscal, bueno, el equilibrio fiscal es una herramienta. Hay veces que no tenés que tener el equilibrio fiscal, tenés que tener cierto déficit fiscal para poder satisfacer demandas inmediatas y para poder sentar bases de lanzamiento de un desarrollo, ¿no? El déficit fiscal, el equilibrio fiscal, la balanza fiscal es uno de los instrumentos. No hay que enamorarse ni de ese ni de ningún otro. Hay que hacer que el Estado tenga las herramientas para controlar y las herramientas para poner justicia donde no hay justicia. En el libre mercado no hay justicia. El libre mercado no se encarga de la justicia, y eso lo tendríamos que tener muy aprendido, lo que vivimos en este país desde la época de la dictadura militar del 76, pasando por los 90, pasando por lo que mencionaba recién. Eso es un dato de la realidad. Es el Papa Francisco el que dice estas cosas, no es un partido de ultra izquierda. El Papa Francisco dice que el mercado no puede, ese asunto de que acumulada la ganancia y la riqueza después de rama, eso es un cuento que no tuvo nunca ejecución en ninguna parte del mundo. Bien. Edgardo, hay fuertes rumores, sobre todo en aquellos medios de tirada nacional que sabemos que tienen una posición, si se quiere, antiperonista, de donde están hablando, o por lo menos están agitando cambios en el gabinete, y uno de ellos es la cabeza del ministro de Economía, ¿no?, de Martín Guzmán. ¿Qué cree que va a ocurrir con el gabinete de acá hasta 2023? Bueno, yo cuestiones puntuales no conozco, y si las conociera tendría mucho cuidado en difundirlas. Es muy posible que el cambio de gabinete, que los cambios en el gabinete sucedan, y esto es muy bueno, porque hay una inquietud en el interior del Frente de Todos, y si estos cambios se hicieran en la dirección de acercar posiciones, de equilibrar la balanza del Frente de Todos, serían muy positivos. En detalle no voy a entrar, no tengo tengo los rumores, y los rumores no son yo no trato de no sostener mis puntos de vista en base a rumores. Bien. Edgardo, muy amable por su tiempo, muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Que tenga un buen día. Hablamos con el politólogo Edgardo Moca.